conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 16. Transición energética soberana y litio como área estratégica. Hoy tenemos un tema interesante, transición energética soberana y litio como área estratégica. A todos nos interesa este tema. Entonces, que verse en eso esta tarde para no estar luego en temas que a lo mejor son muy interesantes, pero eran de otro foro. Hoy nos interesa saber qué va a pasar con este importante mineral en el futuro, su valor para la economía nacional, para nuestra soberanía, para nuestro futuro. La industria automotriz reconoce que el sistema eléctrico nacional y su marco normativo tienen áreas de mejora que podrían solucionarse modificando la legislación secundaria. Por lo anterior, no estamos tanto de acuerdo en una iniciativa de reforma constitucional debido a los efectos negativos que esta puede traer para la planta productiva de la industria automotriz mexicana, así como en los obstáculos que podría presentar para el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en acuerdos como el TEMEC, el Acuerdo de París, entre otros. Respecto al esquema de generación de electricidad propuesto, en el que la Comisión Federal de Electricidad generará por lo menos un 54% de esta y las empresas privadas el porcentaje restante, vemos con preocupación que no exista la disponibilidad de financiamiento, infraestructura y generación de energía limpia para cumplir con la capacidad que será demandada en el futuro cercano, tanto por la inercia económica existente como por los compromisos planteados con anterioridad. Para algunas empresas representadas por la mía, las restricciones de las sociedades de autoabastecimiento presentan un riesgo para los corporativos de las empresas asociadas a la mía en el cumplimiento de sus visiones de descarbonización y sustentabilidad. ¿Qué se entiende por transición energética? Es un cambio estructural significativo en la sociedad de sus sistemas de generación de energía. Las transiciones energéticas en el pasado han tenido que ver con ventajas energéticas y económicas, y la que estamos viviendo ahora es la primera que busca simultáneamente ventajas energéticas y ambientales. Esto genera de entrada posiciones divergentes por los dos enfoques que esto representa y que de alguna manera se han venido reflejando en esta dinámica. En lo que sí hubo un cambio radical de fondo fue la incorporación de los certificados de energías limpias, instrumento al servicio del mercado eléctrico mayoristas y en beneficio de las grandes empresas transnacionales extranjeras. Y el retiro, al mismo tiempo, de apoyos al Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, FOTEASE, mismo que tenía y tiene una vocación social y de apoyo al sector doméstico y a las pequeñas y medianas empresas del país. En aras de cumplir las metas de transición energética, se entregó un porcentaje importante del mercado eléctrico mayorista a empresas transnacionales, mismas que ya están ejerciendo su poder de mercado manipulándolo en detrimento de la soberanía energética nacional. Hacemos un llamado desde Coparmex y desde el sector empresarial a que no se reforme la Constitución, sino que se hagan leyes secundarias, que construyamos juntos una visión entre el gobierno y la iniciativa privada, con una visión de largo plazo, en donde veamos a la Comisión Federal de Electricidad fortalecida, a la transición hacia las energías limpias, el respeto al Estado de Derecho, el robustecer el sistema en el largo plazo, mejorar servicio a la sociedad y que haya suficiente energía para el crecimiento que requiere el país. Y finalmente me refiero a esta parte del litio, en donde la propuesta que hacemos es que sea una ley separada y que no se nacionalicen otros minerales estratégicos, sino que estos sean regulados por el Estado. Nos parece que estas industrias que se han desarrollado en nuestro país, como es la industria automotriz, la industria aeroespacial, la de electrodomésticos, la acerera, están en el país porque hay un ciclo completo de exploración, explotación y también de producción, de refinación de los metales, tanto industriales como preciados. El litio lo hemos subestimado
y no le hemos dado la trascendencia. Podríamos estar hablando de un hecho histórico inédito como fue en su momento el aprovechamiento de los hidrocarburos en el mundo. Pude obtener las 31 concesiones mineras otorgadas de litio, por cierto, al 100% de empresas extranjeras. No hubo una sola empresa mexicana a la que le entregaron una concesión. Canadienses, chinos, ingleses, estadounidenses. Pareciera que ningún mexicano podía, debía o debería tener el aprovechamiento. Empresarios mexicanos, empresarios mexicanos. El 11 de noviembre del 2020, después de 2 años de investigación que hicimos en el Senado, presenté una iniciativa para elevar a rango constitucional, empatar con el petróleo y los hidrocarburos al litio. Y la visión patriótica nacionalista del presidente Andrés Manuel hizo que se incluyera no solo el litio, pasamos a la que sigue, sino los minerales estratégicos, las tierras raras. Porque es importante entender, no solo es el litio, el grafito, el cobalto, el cobre, el aluminio, el níquel, las tierras raras, el uranio, el bismuto, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el samario. Todos estos componentes son la llave de acceso para todos aquellos amantes de la tecnología y de las energías limpias. Todos estos elementos, litio, minerales estratégicos, tierras raras, son la llave de acceso entre las energías fósiles y las energías limpias. Con la propuesta de reforma eléctrica vemos una creciente decepción en los inversionistas y desarrolladores miembros de nuestro clúster. Y estos son reales, datos reales que les voy a decir. Por ejemplo, una empresa norteamericana vendió sus centrales renovables en México al mejor postor y con pérdidas, no recuperaron la inversión. Otros, como una empresa de capital asiático y europeo, cerraron sus oficinas en México y están en espera de la aceptación o rechazo de la reforma eléctrica para, en dado caso, vender sus instalaciones o ver qué es lo que pueden hacer. Otro más, y estos son datos reales que se pueden comprobar, desde luego no puedo decir nombres por cuestiones de confidencialidad, pero otro más, también con capital europeo, nos pidieron buscar otros países en América Latina y Europa para realizar proyectos en estos países, sobre todo en renovables, en España para bajar las tarifas y no en México. Se está ahuyentando la inversión productiva en México y el gobierno no ha invertido en más centrales limpias, la transición energética se detuvo. Han salido de nuestro país solo desde enero a diciembre del año 2021 más de 260,000 millones de pesos de inversiones extranjeras, impulsados en gran parte por las iniciativas de reforma como la energética, que genera incertidumbre en la inversión. Estos son hechos. La reforma de 2013 impide la transición energética soberana de México. ¿Cómo? Vamos a sustituir 87% de nuestra energía fósil de manera soberana. Pero la reforma liberal de 2013 regresó a México al porfiriato. Su único fin, propiedad y control extranjero del sistema eléctrico. Se diseñó para desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno federal beneficia al pueblo de México, recuperó el servicio público, instruyó tarifas que no superen inflación, planificó electricidad y canceló abusos. Pero las empresas extranjeras se ampararon. El Poder Judicial y la Suprema Corte defienden intereses extranjeros. Detuvieron políticas del gobierno federal, concedieron miles de amparos, inventaron un supuesto derecho humano de los consumidores. El sistema de la reforma de 2013 se debe cancelar. Insostenible, injusto, vulnera la soberanía del pueblo, hace dependiente a México de poderes extranjeros e impide la transición energética soberana. La transición energética soberana es el futuro de México. La electricidad es la base de toda actividad humana moderna. México no acepta ni necesita ningún tutelaje extranjero. ¿Se visualiza una propuesta específica en materia de planeación de la posible explotación de litio por parte del Estado, toda vez que la iniciativa cancela la posibilidad de que particulares sean quienes realicen la posible explotación de litio? Yo no vengo aquí a decir que México en particular deba dar las concesiones a los extranjeros. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con ustedes, señor diputado.
Yo lo que digo es de que lo mejor que podría pasar en México es de que en vez de que se viera la iniciativa privada como el enemigo a vencer, que haya denostaciones hacia la inversión privada, que hemos visto que haya salido mucho dinero de México, de inversiones, ¿no? Que se hiciera una fusión, un acuerdo, una sociedad entre el gobierno mexicano y las empresas que sí saben y que tienen esa tecnología. Hay dos tecnologías en particular y los que están más desarrollados en eso son los chinos y los coreanos. ¿Qué representaría por esta reforma en términos de inversión? ¿Qué representaría de aprobarse esta reforma en pérdida de generación de empleos, en fuga de capitales? Yo creo que es importante que se sepa el tamaño de lo que aquí se está discutiendo. La pregunta, diputado, la plantearía al revés. No nada más cuántos empleos se perderían, sino cuántos empleos no se van a generar por no tener las inversiones. Venimos de una situación en donde en el 2020, por la pandemia del COVID-19, en solo 5 meses perdimos 1.100.000 empleos formales, es decir, los que están dados de alta en el Seguro Social. Y nos tardamos, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, 19 meses en poderlos recuperar. Apenas los recuperamos a diciembre del 2021 y todavía quedamos a deber 1.200.000 empleos formales que debimos haber generado en el 2021. Es una situación crítica de empleo. Te pregunto cuánto pagan el oligopolio de impuestos a México. ¿Cuál es su contribución para escuelas, para carreteras, para hospitales? ¿Y cuánto paga Comisión Federal de Electricidad? Te pregunto, ¿dónde están esas empresas? 260,000 millones que han salido del país, ¿cuáles son? Yo no las conozco, me gustaría conocerlo. La inversión en energías renovables en México, pues es un retorno bajo y se recupera la inversión de 15 a 20 años. Eso no quiere decir que no haya empresas privadas en particular, pues que hayan abusado, pero esas empresas que han abusado, bueno, pues castíguenla, métanla a la cárcel a las personas que hicieron ese abuso, ¿verdad? La inversión directa es una inversión en infraestructura, los fierros se quedan en México. Yo no veo cuál podría ser el problema de soberanía. El problema de soberanía y de asegurar que va a haber generación eléctrica en México viene de la importación, por ejemplo, de gas. ¿Cuáles serían sus razones para considerar progresivo o regresivo, en su caso, en términos del derecho humano, un medio ambiente sano, una propuesta que eleve a rango constitucional la transición energética y establecer el mandato de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero? Al elevarse en el artículo 27 constitucional, al establecerse a la par como los hidrocarburos y el petróleo, al litio y a los minerales estratégicos, estamos permitiendo que se garantice esa transición, ese mandato constitucional para que las instituciones del país realicen las investigaciones. Hoy en día, el gran problema en el intercambio comercial con empresas extranjeras es que México no tiene investigación, no hay estudios. La base con la que la Secretaría de Economía entregó las concesiones mineras, y por eso les entregué las concesiones, son estudios de empresas extranjeras. No hay investigación. Por lo tanto, es necesario elevar a rango constitucional estos insumos, estos minerales, y es necesario entonces que el país, que México, pueda estar en ese proceso del 17% que va a representar en el mundo la producción de energía. Los contratos, en el caso de que se apruebe la reforma energética como viene, quienes hoy generan energía no la podrán vender ni la podrán autoconsumir. Entonces, ¿esas plantas quedarán paradas? Toda la inversión está protegida, no hay expropiación, ni directa ni indirecta. Continuarán generando. ¿Cuál es la diferencia? Habrá un proceso por el cual la comisión generará con sus plantas
el 54%. Y el 46% es un mercado. Va a haber competencia. Y esa competencia será para que la Comisión Federal adquiera la energía más barata en beneficio de los usuarios finales. Sí se detendrían siempre y cuando la CRE no les otorgue las migraciones de los permisos de generación. Por eso consideramos que es importante que la CRE conserve esa autonomía. Eso ayuda a fortalecer todo el sistema eléctrico. Es precisamente el punto que subraya la importancia de estos órganos autónomos. La pregunta para los tres, ¿me podrían definir cuál es para ustedes en este diagnóstico el concepto de libre competencia? Las inversiones que tienen de uno y del otro lado, tanto de la CFE como las inversiones privadas que hoy se han hecho, vayan y correspondan también a la energía limpia que van a estar produciendo a futuro, para que esto garantice al país, y al país me refiero a todos, porque aquí todos somos México y estamos aquí por esa razón, todos. Unos quizá con un punto de vista de un extremo y otro, pero todos vamos por lo mismo. Entonces, yo lo que veo es esa competencia, esa libre competencia, es que se den condiciones competitivas que tomen en cuenta las inversiones ya realizadas por el sector privado bajo las leyes que se los autorizaron. ¿Cómo con talento mexicano podíamos ofrecer a las empresas soluciones que fueran atractivas en el precio, que les resolvieran algún problema, que les aportaran valor? Si no aportamos valor, no nos compran. Ese es el libre mercado. En este caso necesitamos que haya competencia para que mejore, que haya estos incentivos para la modernización. Es importante que enfatizar que necesitamos atraer inversiones, que se requiere incentivar esta transición energética que usted menciona. El beneficio de las inversiones, tanto nacional como extranjera, es en primera instancia el empleo. Desde luego, el desarrollo económico, desarrollo inclusivo, que les comentaba que desde Coparmex impulsamos, esta transferencia del know-how y que esto se traduzca en un bienestar para las familias. Yo quiero decir algo que a mí me consta. Comisión Federal de Electricidad en su historia ha sido competitiva. Ha competido y ha ganado contra las empresas privadas. Y ese es el caso de la zona occidente. ¿Pero qué fue lo que pasó en la zona occidente de Comisión Federal de Electricidad? Que se invirtió en forma sana, que el director en particular de esa zona capacitó a su personal en las mejores prácticas internacionales en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, sí, los técnicos mexicanos están a la altura de los mejores. Evidentemente que se ofrezcan la electricidad al mejor costo, que ésta sea limpia, que sea confiable y que las inversiones se garanticen, que haya el marco legal para que se garanticen esas inversiones, ¿verdad? Entonces, desde luego, nos parece que la iniciativa privada, pues en muchos de los aspectos ha abusado, y bueno, pues que se castiguen a los que han abusado, que se muestren en particular que en realidad ha habido algunos productores independientes o algunos productores privados, pues que han abusado, ¿verdad? Y que se castigue a ellos. Las redes de transmisión en electricidad equivalen a las autopistas en las redes de transporte. Imagínense ustedes que en las autopistas a Querétaro, Acapulco, etcétera, hubiera ventanillas especiales para los amparados, ¿no? Pagando la 10ª parte de lo que paga el resto del público. Es lo que está sucediendo ahorita en la electricidad, ¿eh? Igualito. Es decir, hay unas ventanillas que les podrían poner ahí amparados, ¿no? Y entonces se forman todos los que pagan la 10ª parte, ¿ok? Y luego, no solo eso, sino que invitan a sus amigos, que con una pequeña iguala, se formen en la misma fila los amparados y los amigos de los amparados. No hay libre competencia.
en la ley. Las reformas que se hicieron en el pasado se hicieron para eliminar la libre competencia y para hacer que Iberdrola sea beneficiada con el despacho privilegiado y ventajoso en contra de la nación. Porque el Estado no es un competidor de los privados. Necesitamos un Estado que procure la patria y que procure los recursos naturales para, primero, los mexicanos, sí a la inversión extranjera, sí, sin duda. Primero la inversión privada, sí a los privados nacionales. Queremos desarrollar empresas nacionales que inviertan. Y queremos, sin duda también, que los grandes empresarios nacionales hagan participar a las empresas extranjeras. Lo que no queremos es saqueo en el país. No hay en el mercado eléctrico mayorista una verdadera competencia. Los productores independientes tienen garantizada la compra y el pago de toda la inversión por la Comisión Federal de Electricidad con contratos a 25 años, con tasas de interés de 12% en dólares, se use o no se use esa capacidad. Con esa tasa de interés, se recupera la inversión en 8 años. Esas plantas son pagadas 3 veces. Es inversión sin riesgo. No hay competencia sin riesgo. Ahí no hay riesgo, no hay competencia. Los autoabastos tienen el despacho obligado. De manera que, ¿cuál competencia? Ellos no pasan por el mercado. Simplemente se conectan y usan la red. No hay competencia. Y en el mercado de 24 horas, que en México es el 25% del tamaño, la primera generación que se despacha, que es la renovable, se despacha con un valor de digamos, del costo variable, que es 0, y se le despacha de manera obligatoria. ¿Se puede hacer una modernización de CFE si en el servicio que él presta subsidia a otros productores? ¿A qué me refiero? Si no se le paga el porteo, si no se le pagan los respaldos y todo esto. ¿Esto está mermando la capacidad de modernización de la red? ¿Usted cree que sin reforma los incurrentes en estos excesos se hubieran presentado para bajarlos, para subir su servicio? ¿Cómo yo compito con un precio y me lo pagan con otro? O sea, me lo pagan mucho más alto. Las plantas renovables traen subsidios por todos lados. 100% de deducibilidad, de acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta que se agregó en la reforma energética. No pagan las inversiones. Los certificados de energías limpias representan un 50% de subsidio al valor de la energía que entregan, y traen un subsidio enorme en todo lo que es el despacho, que no se ha manejado hasta este momento, en donde, de hecho, no está contabilizado. Me parece que tenemos que ver hacia enfrente y ser conscientes, esto que usted señala, por ejemplo, que en las subastas yo propongo un precio y gano, pero me pagan al precio más alto, son de las correcciones que tenemos que hacer a las condiciones. En el 2013, los diputados entonces consideraron que era una medida necesaria para incentivar la generación de energía eléctrica en zonas donde no hay suficiente energía eléctrica, como por ejemplo la península de Yucatán, que hemos visto que ha sufrido estos apagones y que por eso es necesario la generación de energía eléctrica en esas zonas. Después de 9 años consideramos que es tiempo de sentarnos a dialogar y hacer esos cambios en las condiciones que había precisamente para lograr esa libre competencia. Se nace con 24 horas de anticipación, solicita generación, recibe ofertas, con base en eso hace un programa de despacho. Y luego en tiempo real van ocurriendo procesos. Y es en ese proceso en donde se da este proceso, en donde la oferta más barata es la que se despacha, pero se le paga el precio más caro ofertado.
En el mundo, en los mercados eléctricos del mundo, solo 5% opera así. En México es el 25% del total de la generación. Eso también, pues es un diseño constitucional totalmente que no tiene nada que ver con la competencia. Y por lo tanto, hay una distancia y separación entre lo que son los costos reales y los precios ofertados y los precios que se obtienen en el mercado. Es un proceso especulativo, pero diseñado para que funcione así un sistema de privilegio a esos inversionistas y totalmente en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.